Como dice el refrán, el que no arriesga no gana. Invertir en el desierto de la cuenca neuquina era, hasta hace unos años, una apuesta riesgosa. Requería una inversión multimillonaria, sostenida y sin recuperar nada durante un buen tiempo. Para tomar una decisión como esta, hay que estudiar las variantes, investigar, planificar, pero sobre todo confiar. Es decir, animarse y tirarse a la pileta a ver si hay agua. O, en este caso, petróleo, gas o ambos. Pero el principal desafío no se basa en la cantidad o calidad de los recursos, sino en desarrollar procesos productivos para que el gas y el petróleo argentinos puedan ser competitivos en el mercado internacional. Vaca Muerta trabaja en esto las 24 horas, todos los días, sin parar. Ya podemos empezar a vislumbrar la revolución de los hidrocarburos. Se trata, en definitiva, de un nuevo capítulo en la historia de la energía nacional. YPF fue la primera empresa que desembarcó en Vaca Muerta con un ambicioso plan. Al principio, pocos confiaban en este proyecto. La mayoría de las compañías petroleras creían que era una jugada demasiado arriesgada. Es que, claro, había que arrancar de cero, explorar a fondo el territorio, construir la infraestructura necesaria, investigar las condiciones del suelo a perforar, capacitar al personal y armar las primeras pruebas piloto. Pero, por suerte, siempre hay alguien que rompe el hielo, toma la iniciativa y marca el camino. Quien se animó a dar el primer paso en la cuenca neuquina fue el equipo de YPF, encabezado por su CEO, Daniel González. Ustedes, Daniel, están acostumbrados, pero esta vista me hace casi ponerme a mirarla y dejar la nota para otro momento, pero no puedo desaprovechar. Es lindo. Claro, ¿no? Dan ganas de dar consejos a la Casa Rosada desde aquí. No, para tanto no. Aprovechando la altura, ¿no? Estuvimos hace un tiempo no hace tanto tiempo en Loma Campana. Nos encantó el estar ahí, viendo cómo se producía, cómo se extraía, estar con los pies puestos sobre Vaca Muerta. Pero aprovechar ahora tener al CEO de YPF para preguntarle un montón de cosas que seguramente se nos pasaron, ¿no? Qué bueno, es un placer estar acá, Pancho. No, para mí también. Ahora, licenciado en Administración de Empresas, ¿alguien imagina que el CEO de YPF tiene que ser ingeniero de petróleo, por lo menos? ¿No? Pero los que somos conscientes de la historia riquísima de YPF, decimos, no, YPF no termina en el petróleo, aunque empiece con el petróleo, ¿no? Sí, bueno, me encantaría saber mucho más de petróleo de lo que sé. Sería espectacular y sin duda ayudaría mucho a mi trabajo. Pero como vos decís, YPF es muchísimo más que simplemente desarrollar petróleo y gas. Es una compañía grande, es compleja y por suerte tenemos montones de ingenieros en petróleo, geólogos, geofísicos y de los mejores. Y siguen los nombres y siguen las profesiones. Sí. Lo hemos comprobado in situ. Totalmente. Y nos encantó, ¿no? Y estamos bien cubiertos, es un buen equipo. Y hay un dato que a mí por lo menos me sorprendió cuando supe y tuve así constancia de la inmensidad de Vaca Muerta, que es como Bélgica, como comentamos a veces, o como la provincia de Misiones, esos más de 30.000 kilómetros cuadrados. Pensar que 12.000 kilómetros cuadrados de esa región, de esa zona, son de YPF, son entre comillas, ¿no? Sí. Están explotados por YPF.
¿Está bien el dato? El dato es correcto. Nosotros tenemos más o menos el 30-35% de los kilómetros de los acres de vaca muerta. Es una tercera parte. Sin embargo, hemos hecho casi el 80% de los pozos. Cuando uno mira la historia reciente de vaca muerta, cuando la empezamos a desarrollar en los últimos 5 o 6 años, aproximadamente el 80% de los pozos lo hicimos nosotros en YPF. Con lo cual tenemos una participación desproporcionadamente alta de la actividad. Y bueno, sabemos más, hemos cometido los errores, hemos aprendido y estamos en una situación ahora donde sí, tenemos evidentemente más información y un potencial por delante gigante. Hay cifras que por ahí al que está en el tema no le impresionan, dice, muy bien, pero son pocos en realidad. Pero a mí cuando me dijeron 750 pozos o más de 750, dije, caramba, es una cifra. Y cuando pensás, Pancho, que los primeros pozos salían 20-25 millones de dólares, es impresionante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y menos de 10. Menos de 10. Tampoco son perfectamente comparables. En un momento hacíamos pozos verticales, ahora es todo horizontal. Las ramas horizontales, como seguro te explicaron los muchachos allá en Campana, son mucho más largas que las que hacíamos originalmente. Sí, porque hablamos de los 3.000 metros, pero casi otros tantos por ahí, en forma horizontal, sí. ¿No? Y hasta hace poco, hasta hace un año, la rama horizontal era 1.500 metros. Y ahora 2.500, 2.600 por diseño mínimo. Hemos hecho 3.200 y vamos a probar, a testear 4.000 metros de rama horizontal. ¿Qué es ese plan quinquenal del que tanto se habla? Si no me equivoco, empezó en el 2017, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 5 años? ¿O qué tiene que pasar? No es que va a pasar algo específico. La realidad es que nosotros veníamos con poco planeamiento. Estábamos trabajando solamente con un presupuesto, ¿no? Entonces estábamos mirando solamente el año por delante. Y en esta industria, donde haces un pozo que esperás que produzca para los próximos 35 años, un año no tiene sentido. Entonces empezamos a trabajar con un plan estratégico, le llamamos nosotros, que es un plan quinquenal, un plan de 5 años. Podríamos haber hecho de 10. Decidimos de 5 años, y lo que nos permite es visibilizar, hablando ahora específicamente de vaca muerta, dónde creemos que vamos a estar. Entonces uno mira de acá a 5 años y decimos, uy, en 5 años 2/3 partes de la producción de YPF capaz que vienen de vaca muerta. Y eso es muy impresionante. Si estás mirando solamente un año, es difícil ver la magnitud de a dónde vas. Al hablar de esta proyección en el tiempo, recuerdo que no hace poco también, a raíz de estos programas, hablamos que no es el ideal para el capital golondrina el tema del petróleo. No. El que viene, toca y se va, no es. Este no es el destino, ¿no? Aquí hay que venir con confianza y con visión de futuro. Totalmente. Y ampliada incluso. Absolutamente. Los montos para invertir son enormes. Nosotros con nuestros socios hemos invertido en los últimos 5 años más de 10.000 millones de dólares en vaca muerta solamente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando tomabas una decisión de inversión con respecto a vaca muerta hace 3, 4, 5 años, el nivel de riesgo asociado a esa inversión era enorme. El nivel de riesgo geológico o el riesgo petrolero, como decimos nosotros, siempre está. Permanece, exactamente. El riesgo minero, digamos. El riesgo minero, exactamente. Pero la diferencia es que hemos aprendido tanto en todo este tiempo que el riesgo es muchísimo menor. Entonces, es cierto, seguimos tomando decisiones de inversión para los próximos 35 años, pero con un nivel de conocimiento de la roca, de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, que nos hace incrementar fuertemente la certidumbre, ¿no? Hace pocas semanas estábamos en Houston, en la conferencia más importante de petróleo y gas que hay en el mundo, que se llama el CERAWeek, y fue muy impresionante porque, entre otras cosas, habló el presidente CEO de Chevron, que es nuestro principal socio acá en la Argentina, y uno de los ejemplos que dio de las cosas buenas que está haciendo Chevron es específicamente el desarrollo de vaca muerta en Argentina. Por supuesto, nosotros con el pecho inflado ahí mientras escuchábamos, pero podemos comparar lo que hacemos, que realmente es de clase mundial, con mucho de lo que se hace fundamentalmente en Estados Unidos, que es el único lugar donde el no convencional, el shale, se ha desarrollado fuertemente. Seguramente cuando dijiste ahora nuestro socio, Chevron, y yo pensaba cuando antes hablaste de nuestros socios, mucha gente debe decir, pero ¿cómo? La petrolera es socia de otras petroleras, que sea socia de una empresa de servicios petroleros o petrolíficos, es lógico. Pero que sea socia de la competencia, en definitiva. ¿Cómo se explica eso? Es muy normal. Es una muy buena noticia, pero hay que explicarla. Sí, pero en la industria petrolera es muy normal. Las compañías petroleras están acostumbradas, por un tema fundamentalmente de diversificación de riesgo, a estar asociadas. Tenemos, como dijimos al principio de la charla, muchos kilómetros cuadrados para desarrollar. Creemos que hoy en Argentina nadie está en condiciones de poder hacerlo de la manera que lo hacemos nosotros, pero lo queremos hacer con socios. Con socios vamos a poder ir más rápido, vamos a poder aprender de los otros,
Y de vuelta, hay muchísimo por hacer. Nosotros somos una compañía de energía, ¿okay? Y la energía en el mundo está cambiando, hay una demanda social muy importante por energías más limpias, más baratas, que no quiere decir que el petróleo y el gas no se vayan a desarrollar, se van a seguir desarrollando, están lejos todavía de estar en su pico de llegar a su pico de demanda a nivel mundial, pero lo que nosotros sentimos es que en la medida que, por ejemplo, se produzca una electrificación de parte de la demanda de energía, nosotros queremos participar de eso. Por eso tenemos una compañía que es YPF Luz, en la que tenemos el 75%, y nos estamos convirtiendo en unos principales generadores de energía eléctrica en Argentina. ¿Y la eólica? Y eólica está ahí adentro, o sea, con un parque eólico que hemos inaugurado hace menos de un año en Chubut, y estamos trabajando en 3 parques eólicos más. Así que energía eólica y diría renovables en general son una parte importante de este plan quinquenal. Empezaron el plan quinquenal en el 17. Sí. Termina en el 22. Bueno, sí, pero en realidad hicimos el primero en el 17 y en el 18 hicimos otro. Y este año 19 hacemos otro. Lo que vamos haciendo es, todos los años, en vez de estar trabajando solamente en el presupuesto del año próximo, actualizamos nuestro plan de 5 años. Además, novedades como lo de la barcaza en Bahía Blanca, ¿no? Con el tema del gas licuado. Sí, la barcaza, la verdad que es una apuesta grande que hicimos, un riesgo que tomamos el año pasado, entendiendo que la estacionalidad del consumo de gas en Argentina es un tema estructural y que si queremos realmente poder producir más gas, bueno, fuera de los periodos invernales tenemos que conseguir otro mercado. Y bueno, en eso estamos con la barcaza. Bueno, celebremos este día, brindemos por este día. Y no puedo dejar de hacer este cálculo. Año 2022 termina este plan quinquenal que bien me estás diciendo, va a seguir, por supuesto, pero en el 2022 se van a cumplir 100 años de YPF. No son pocos años, ¿no? Un siglo de YPF. Así que en el cierre de esta nota lo menos que puedo hacer es con el CEO levantar una copa imaginaria y brindar por esos 100 años y lo que venga. Nos encanta ser una compañía de 100 años. Sin embargo, somos conscientes que no necesariamente lo que nos trajo acá es lo que nos va a llevar a los próximos 100. Y tenemos esa obligación permanente de cumplir el día a día, el plan anual, el plan quinquenal, pero no perder de vista cómo llegamos a los próximos 100 años, que ni vos ni yo lo vamos a ver, pero va a estar. Bueno, pero van a estar nuestros hijos, nuestros nietos. Totalmente. Brindemos por ellos también. Cuando crece la industria, crecen las oportunidades. Llegan compañías nacionales y extranjeras, aumenta el movimiento en la zona, el consumo, el empleo y se generan nuevos emprendimientos. El aumento de la actividad en Vaca Muerta despertó el interés de Peter de Null, un belga radicado en la Argentina que fundó su propia empresa para proveerle arena a las compañías petroleras que explotan los recursos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica. Para escuchar la historia en primera persona, nos reunimos con él en las oficinas administrativas de Arenas Argentinas del Paraná. Peter, ¿cuántos años en Argentina? Muy pocos, ¿no? ¿Llevas? Yo 1 año y medio que vivo acá. Antes estuvo basado en Bélgica entre 2013 y 2018. Estuvo como 1 semana por mes acá. ¿1 semana por mes venías a la Argentina? Sí. ¿Por la empresa de tu familia? Por el trabajo. Y el año pasado, realmente en enero, empezó a vivir acá para desarrollar justo el proyecto de Arenas. Pensaba, todo tiene que ver con todo, ya te dirán por qué lo digo, que qué curioso, que Vaca Muerta tiene la misma extensión que Bélgica. Sí. Entonces dicen, Vaca Muerta la misma extensión. Sí, es como Bélgica. Y para hacerlo más cercano, siempre aclaramos también en estos programas, Bélgica, miren, es como la provincia de Misiones. Sí. No es la más chica, es Tucumán la provincia la más chica, pero la siguiente más chica es Misiones. ¿Y lo de Vaca Muerta para ustedes es una novedad? ¿Siempre lo tuvieron en cuenta? ¿Siempre? No, no lo tuvimos en cuenta. Fue una casualidad porque cuando empezamos a mirar la oportunidad de entrar al negocio de vender arenas para la fractura hidráulica... Te hago un parate. Cuando entramos en el negocio de vender arena para la fractura, entonces la gente dice, ¿pero cómo? ¿Qué arena nada más? ¿Tan importante es la arena? Y sí, es muy importante, es fundamental, ¿no? Y sí, de punto de operaciones es importante y de punto de costo también es importante. 20% del costo de un pozo es arena. No porque es tan caro, pero tiene su costo porque claramente tienes que transportarlo 1.200, 1.300 kilómetros
porque en Vaca Muerta no encuentras canteras. Estamos hablando de una arena que ustedes sacan del Paraná Sí. y tiene que llegar hasta Neuquén, Sí. ¿no? Y la mayoría de la arena para Vaca Muerta viene de Entre Ríos. Así que el transporte tiene un gran impacto en el costo también. Me tienta tenerte frente a mí para que le expliques a la gente, aunque ya lo hemos dicho en algún momento, pero nunca está de más repetirlo, que la arena no es que se necesita como para una hidrolavadora, para rasquetear mejor la piedra, sino al contrario, para que sirva como sostén, Sí. como relleno, en una Sí, palabra, sí, sí. de lo que se está rompiendo, fracturando Sí. o estimulando. Si usamos Exactamente. Primero rompen, decimos, las piedras con fluidos con muy alta presión, agua y ácidos y esas cosas. Y después, claramente, ¿qué pasa cuando estás trabajando a 2-3 mil metros bajo la tierra? la presión. Bueno, la presión viene por todos los lados y por mucho que le rompes, si después no viene nada, Colapsa. ¿qué hace? Colapsa. Otra vez, la naturaleza funciona así. La presión es enorme. Entonces, necesitas algo ahí dentro que queda las agujeras que haces con este agua que se queda abierto y por eso necesitas una arena con muy alta resistencia a la presión. Hay muchos tipos de arena. Yo leí por ahí que eran como 20 o más. ¿Puede ser que haya tantas diferencias entre una arena y otra? Es que arena no es, ¿cómo decirlo? Para nosotros geólogos, arena es simplemente una clasificación de tamaño. Nosotros clasificamos los materiales a granel Interesante. por su tamaño. ¿Y ustedes a cuántas empresas sirven? O sea, les proveen arena. Actualmente solo estamos vendiendo a una de los más grandes, pero eso es simplemente porque solo hemos arrancado el año pasado con eso. Y ahora estamos... Pero el horizonte es No, muy el horizonte, amplio. Eso mismo. Estamos mirando actualmente ya al año 2020 porque más o menos mitad del año las empresas empiezan a planificar sus pozos para 2020, para el siguiente año, y ya estamos recibiendo de varias, 2, 3 empresas que ya se están acercando pidiendo cotización y ya vemos que los volúmenes que ellos quieren para el año que viene son mucho más que lo que están utilizando este año. ¿En un momento se importó arena? ¿Argentina importó arena para estos menesteres? Sí, se sigue importando, pero una fracción muy fina que acá es muy difícil de encontrar. Pero hay muy poco de esta arena, entonces vienen los Estados Unidos porque es una arena... ya, Porque lo aquí no más se fino. consigue, como diría. No encuentras suficiente acá. Es muy difícil, es una fracción hiper fina y es muy difícil de encontrarlo acá, entonces claramente lo tienen que importar desde los Estados Unidos. Insisto en esto, la arena agente de sostén, como dicen ustedes, ¿no? No Sí. arena simplemente para romper o arena para Exactamente. ser utilizada y luego desechada. Sí. Y esto me lleva a la sustentabilidad, al control del medio ambiente, a todas esas preguntas que le hace cualquier persona a quien está dedicado a la industria petrolífera. Sí. Concretamente a la fractura, como Sí. alguna gente se asusta ante la palabra simplemente, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué cuidados tienen ustedes? Si es que me imagino lo tendrán con respecto Y a la sí, pero calidad. nosotros lo único que hacemos es producir la arena. Nada más. La facturación no la hacemos. Dentro de la producción de arena, el único en cual tienes que mirar es polvo. Después, claramente, la gente mira a Vaca Muerta y dicen, el fracking es un tema Claro. peligroso, no sé qué. No soy experto en medio ambiente, pero por lo que yo Pero como geólogo escucho tendrás y como opinión. geólogo lo que yo veo y escucho y leo es que el gran riesgo que tienes es cuando tienes fallas ahí cerca en la zona y inyectando el agua se podría activar, pero en Vaca Muerta eso no ocurre porque no hay fallas ahí cerca y más encima de eso todas las petroleras tienen un control muy estricto sobre esos temas porque claramente no quieren perjudicar el medio ambiente. Así que vemos y escuchamos que realmente eso está justo para evitar que después alguien pueda decir no, pero a ver, hiciste algún daño acá y ahora voy a estas imágenes en YouTube que hay tipos que quieren tomar agua en casa y ves que sale gas en tu jardín. Eso, bueno, olvídate que... Pero bueno, yo sé que en Vaca Muerta están hipercontroladas por el gobierno y las empresas petroleras de su mismo tienen un control hiper estricto
para justo evitar cualquier inconveniente que podría pasar, porque no se pueden permitir eso. Perfecto. Ese olvídate de recién me confirma que estás totalmente asentado en este país. No sé cuánto tiempo te quedarás, pero sos uno más. Y nosotros, qué menos que agradecerte tu aporte, tu granito de arena, ¿no? Para esta charla. Sí. Fue un placer. Para poder vender gas y petróleo argentinos, debemos alcanzar primero un precio competitivo en el mercado internacional. Pero lo más importante es conocer el panorama macroeconómico local y regional para tomar medidas que incentiven la exportación de los hidrocarburos. La historia comercial argentina nos puede servir de referencia para afrontar el próximo desafío. ¿Qué representa hoy Vaca Muerta en el escenario político y económico? ¿Creció el nivel de las exportaciones en los últimos años? ¿Cuáles son los vicios argentinos que limitan el crecimiento industrial? Para contestar todas estas preguntas, visitamos al economista Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Pablo, siempre nos interesa en el comienzo de cualquier entrevista tener un poco, no quiero decir el lado humano, pero el lado, por ejemplo, deportivo. Habiendo estudiado en Rosario, ¿serás de Newell's o me equivoco? Por supuesto. Ah, por supuesto. Eso no es de Newell's desde nacimiento. Genéticamente soy de Newell's. Teniendo una consultora, siendo director de una consultora que se llama Macroview. Pero me interesó mucho que seas el director de Overview, que es el informe semanal de ustedes, ¿no? Yo prefiero más que lo macro, lo over, que es como tomar un poco de distancia y ver las cosas desde arriba, que me parece por ahí más objetivo, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo te voy a dar mi opinión bien over o bien macro de lo que para mí puede ser Vaca Muerta. Cuando aparece esta oportunidad tan potente en la economía, los economistas paramos las antenas. ¿Por qué? Porque olfateamos dólares. ¿Y por qué? Porque los argentinos, vos lo debes saber mejor que yo, somos genéticamente compradores de dólares. O sea, nacemos y ya tenemos el gen puesto de que tenemos que tener dólares en el colchoncito por las dudas. Somos dolarizadores seriales, me gusta decir a mí. Pero no cuando estamos asustados, siempre. Con el presidente A o con el presidente B, en invierno o en verano, en años pares o en años impares. O sea, siempre. Ahora porque hay un miedo de una corrida y ahora porque está muy calmo, así que hay que aprovechar. Siempre es buena. ¿Sabés cuántos dólares compramos los argentinos y nos llevamos al colchón en los últimos 20 años? 200.000 millones de dólares. Alguien dijo, claro, es que ese es el problema del dólar. Y a mí se me ocurrió decir, ¿no será el problema del peso en todo caso? ¿No será que estamos hablando? No hay un problema, el dólar no tiene problema, el dólar es son el dos dólar. Caras de la misma moneda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como faltan dólares siempre, empiezan las devaluaciones, las inflaciones, los empobrecimientos, los estancamientos. Entonces, que hay dos alternativas acá para llenar ese faltante de dólares nuevos. Uno es traer dólares de afuera. La otra forma, que ahí me parece que viene Vaca Muerta, es generar nuestros propios dólares para poder compensar ese gen que tenemos nosotros para comprar. Y entonces, ¿cómo? Exportando. La manera más genuina es tener nuestros propios dólares. Y nuestros propios dólares es exportar. Y ahí aparece, o a mí me da la impresión que en esa macro aparece Vaca Muerta. Ahora, ¿cómo nos ha ido exportando Argentina hasta ahora? Mal. Desde 20, 30 años para acá, triplicamos las exportaciones. Vos me vas a decir, triplicamos las exportaciones, claro, qué bien. Qué buena noticia. ¿Sabés cuántas veces multiplicó sus exportaciones Chile en ese mismo momento? 10 veces. ¿Sabés cuántas veces las multiplicó Perú? 17 veces. Ajá. O sea, faltan vacas muertas. Faltan vacas muertas en la Argentina. O sea, aprovechando el concepto ese de llevar los dólares al colchón, no dormirnos en vaca muerta creyendo que ya está asegurado todo, qué problema hay, esto da para mis hijos y mis nietos. Y especialmente, ¿sabes por qué? Porque nosotros en la Argentina ya hemos tenido varias vacas muertas. Hemos hecho dos cosas con esas vacas muertas. O las hemos desarrollado y empezamos a generar los dólares y después los dólares los venteamos, los gastamos, los dilapidamos, los despilfarramos y quedamos como siempre.
O, al revés, no lo aprovechamos, quedamos a mitad de camino, dilatamos los proyectos. El caso de que dilapidamos los dólares es la soja. Ahora, en esos años donde explotó la soja, ¿dejamos de devaluar la moneda? No. ¿Dejamos de tener gente más pobre? No. ¿Tenemos rutas, caminos, edificios, cosas como tienen otros países desarrollados y no tan desarrollados en el sentido de Alemania, Estados Unidos, sino Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, que viven de los recursos naturales y han logrado aprovechar esas vacas muertas? No. Yo me acuerdo, y me acuerdo como si fuese hoy, en la década del 90, a principios de los 90, vino la ola minera, que íbamos a desarrollar la minería argentina, cobre, oro, plata, empezaron a aparecer... No se hablaba de litio todavía. Todavía no, pero era cobre, oro y plata. Y te digo una cosa que me quedó grabada a fuego. Siempre me decían, Chile tiene 1/3 de la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos 2/3 de la cordillera de los Andes. Hace 20 años Chile exportaba 10.000 millones de dólares de oro, plata, cobre. Nosotros 0. 0. Chile tiene una mentalidad exportadora que nos pasó por encima. Entonces, volviendo a Vaca Muerta, yo creo que, y refrescando lo que perdimos con la soja o lo que perdimos con la minería, Vaca Muerta tiene una potencialidad enorme, pero no tiene que estar contaminada por la Argentina. O sea, tiene que ser un proyecto, una oportunidad que ya está concreta, porque ya está produciendo, pero no tiene que contaminarse de los vicios argentinos, porque si no vamos a venir dentro de 10 años, vamos a estar nosotros dos acá y vamos a decir, ¿te acordás cuando hicimos el programa ese y quedó, ¿cuánto exporta? 5.000 millones, 6.000 millones, y va a aparecer una minería. El tema da para hablar horas y horas, pero bueno, yo recuerdo que en algún momento has declarado que sos entusiasta, pero cauteloso. Me pareció una excelente definición de una persona que tiene una macro view, ¿no? O overview, en todo caso, del fenómeno. Así que ojalá se dé, bueno, tu proyecto, mejor dicho, lo que ves, pero sí hacemos la cosa bien. Sí, avanzar, no retroceder, aunque sea avanzar cautelosamente. Porque si no, la Argentina es la Argentina de la volatilidad, la Argentina del electroencefalograma, que hace así, 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 y al final, a los 30 años, miramos para atrás, estamos en el mismo punto de partida. Ojalá que Vaca Muerta nos juntemos dentro de 10 años, 15 años y la veamos como un emprendimiento ya maduro y desarrollado. Ojalá. La vaca resucitada va a ser. Ojalá. Un placer. Se puede decir que la industria energética está integrada por distintos actores. Investigadores, ingenieros, geólogos, compañías nacionales, extranjeras, pymes, inversionistas, funcionarios provinciales, municipales y nacionales, por mencionar solo algunos. Jorge La Peña es un referente del sector que ha ocupado distintos roles a lo largo de su carrera. Formó parte desde el lado corporativo cuando fue director de YPF y cumplió funciones públicas como secretario de Energía de la Nación durante el gobierno de Alfonsín. Actualmente continúa en actividad como presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Si hay alguien que conoce la historia de la energía nacional, es precisamente el ingeniero Jorge La Peña. Mucha gente debe decir Mosconi, me suena, pero no sé bien de qué. Subrayemos. ¿Quién era? ¿Qué hizo el general Mosconi? Bueno, vos sabés que la empresa YPF ha sido por siempre la columna vertebral del sistema energético argentino. Fue creada en el año 1922 por Hipólito Yrigoyen y fue sucedido por Marcelo T. Alvear, que nombró al frente de YPF al coronel Mosconi en ese momento, y fue el presidente de la compañía. Fue el que le dio la impronta organizativa. Estoy pensando, en ese momento muy poca gente hablaba de Vaca Muerta. De hecho, creo que casi nadie, por supuesto existía el yacimiento, sabemos que hace tiempo fue descubierto, años 20, años 30, pero no era motivo de charla y de consulta como es hoy en día. No, en ese momento la gran esperanza blanca, llamémosle, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, una esperanza negra podía decirse. O una esperanza negra era el gran descubrimiento de YPF, claro, del yacimiento gigante de Loma de la Lata. Loma de la Lata. Que fue descubierto en la década del 70 y puesto en producción a principios de los 80. Inclusive el doctor Alfonsín construyó uno de los más grandes gasoductos que se han hecho en la Argentina,
que es el gasoducto Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires. Neuva. Exactamente, el Neuva 2. Fue sinónimo de autoabastecimiento. Y fue el sinónimo del autoabastecimiento porque el gas de Loma de la Lata pudo llegar a los centros de consumo, pudo abastecer las usinas que antes eran abastecidas por gasoil y por fuel oil. Entonces, consumiendo más gas, que era lo que teníamos más, pudimos ahorrar petróleo o sustituir petróleo, y Argentina en 1989 logra ese objetivo tan buscado por todos los países, que es llegar al autoabastecimiento energético, que es cuando el país tiene más excedentes exportables que necesidades de importación. Y yendo concretamente a el tema que nos ocupa en estos programas, que es Vaca Muerta, me imagino que sos un crítico sensato, tranquilo, que debe estar muy molesto con el voluntarismo, decir, no, todo va a andar bárbaro, por suerte ya estamos salvados, etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo una visión optimista de Vaca Muerta, pero creo la ingeniería no me deja salirme de un canon realista. Vaca Muerta es una gran potencialidad y no una realidad todavía que haya demostrado íntegramente la factibilidad de poner en producción esos yacimientos. Un error muy frecuente que se comete es confundir el concepto de recursos petroleros o gasíferos con reservas comprobadas. Las reservas comprobadas son recursos que han demostrado su viabilidad técnico, económico, financiera y ambiental, y pueden ser en consecuencia producidos. En cambio, los recursos hablan de la existencia del material, pero no de su viabilidad económica. En este sentido, el gas de Vaca Muerta es todavía un gas que, si bien está en una producción ascendente, es un producto subsidiado por fondos del Tesoro que todavía no han, que es un tesoro que está exhausto. Tener pensado, digamos, la explotación de un yacimiento que es en este momento subsidiado no es todavía el punto que nos permita asegurar. Claro, subsidio es una palabra ambivalente, ¿no? Que puede llamar a qué bien que se subsidia, y otro que puede decir, no, ¿por qué subsidiar? Entonces es el subsidio es un instrumento de política. Si nosotros queremos incentivar la producción de algo, podemos subsidiarla. Si en cambio queremos penalizarlo, por ejemplo el tabaco, queremos que la gente no fume, le ponemos un impuesto. Impuestos y subsidios son instrumentos de la política. Ahora, para tener impuestos o subsidios, o para tener subsidios, primero tengo que tener superávits. No puedo con un tesoro que no tiene fondos subsidiar nada. Lo que yo digo es que en este momento el gas de Vaca Muerta, si bien como recurso es abundantísimo, todavía los costos de producción no permitirían colocar ese petróleo en forma competitiva en el mundo, porque nadie nos lo compraría al precio que recupere nuestros costos. En cambio, no pasa esto con el petróleo. El petróleo de Vaca Muerta, que también está en ascenso, su producción puede ser colocado en el mercado internacional, no requiere subsidios, y veo que es positivo que la industria petrolera, que había empezado, digamos, enfatizando mucho la necesidad de producir gas de Vaca Muerta, hoy está mirando con mucho más cariño y mucho más de potencia al petróleo de Vaca Muerta. Como la Argentina necesita divisas, este es el momento de decir, bueno, ahora muchachos, yo tengo una posición que no es ni optimista ni pesimista, es realista. Y soy crítico respecto a los proyectos que no han demostrado su factibilidad y su viabilidad, y en cambio trato de alentar a aquellos donde veo que las posibilidades son mayores, como en este caso el petróleo de Vaca Muerta, ¿no? Intuyo que Mosconi está aplaudiendo desde allá todo lo que has dicho, y te lo agradecemos profundamente. Tratamos de ser buenos discípulos de los grandes maestros que ha tenido la Argentina en sus ya más que centenaria historia del petróleo y del gas en Argentina, ¿no? La sinergia que presenta la cuenca neuquina resulta beneficiosa.
Si bien, lógicamente, las empresas de Vaca Muerta compiten entre sí, también cooperan para empujar la industria hacia el próximo nivel. Y es por eso que se hacen distintos congresos y jornadas de energía para compartir conocimientos y repasar el rumbo que tomó la industria argentina. El ingeniero Rubén Maltoni es un especialista en petróleo muy consultado, que viaja continuamente para importar el know-how de los países que son pioneros en materia de energía. Estudia el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos y ve con muy buenos ojos la instalación de la barcaza en el puerto de Bahía Blanca para licuar el gas proveniente de Vaca Muerta. Rubén, me encantaría tener el poder de síntesis suficiente para explicarle a los televidentes interesados en Vaca Muerta y todo lo que eso significa, la charla que hemos tenido entre mi entrada en este edificio y este estar aquí. Me siento casi como en un sínodo, parecemos dos obispos, ¿no? Pero entonces no vamos a resolver nada. Bueno, pero que haya paz entre nosotros, por lo menos. Siempre. No, decía que es... Por suerte estoy hablando con alguien que no tiene, o está muy lejos de mí, porque yo no soy ingeniero petroquímico, menos licenciado en economía del petróleo, como tu caso. No viajo constantemente a Estados Unidos a explicar quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. Está, de más resaltar lo que muchos dicen, bueno, lo nuestro es como lo de Estados Unidos, es prácticamente lo mismo. Entonces están quienes se suben al caballo vencedor, ya dicen, estamos igual, estamos de igual a igual. No es exactamente no así. Es cierto. Tenemos la suerte que en algunos aspectos podemos tomar el ejemplo de los Estados Unidos, pero en el caso concreto de Vaca Muerta, que es a veces el que más nos ocupa, siempre se dijo que éramos un espejo del Permian, un espejo del Estados Unidos. Yo creo que tenemos la suerte de ser un espejo en que tenemos un recurso de una calidad equivalente a algunos de los mejores de Estados Unidos, pero de comportamientos diferentes. Nosotros tenemos una Vaca Muerta donde el 85% son pozos de dry gas y simplemente un 15% de gas asociado. La inversa de lo que ocurre en el Permian y en otros yacimientos de Estados Unidos como Niobrara y demás. Y eso implica otro tipo de producción, otro tipo de consecuencia, otro tipo de aplicación. Y hemos cometido muchos errores, Pancho. Hemos cometido muchos errores, pero hemos aprendido muchísimo. Bueno, eso es bueno. Pero es un costo de inversión. Hemos logrado picos de optimización, a veces a costa de subsidios, cosa que no comparto. Pero en los hechos, hoy tenemos una productividad que no nos aleja más de un 20% del costo de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Vamos por el buen camino. La historia de la Argentina en esta industria está plagada de errores de subsidios a la producción. Una cosa son los subsidios y otra cosa es la eficiencia. Si el subsidio se lo mide y es consecuencia de la eficiencia, puedo hasta llegar a aceptarlo. El valor de las palabras, qué importante, porque también se habla, por ejemplo, de la autosuficiencia, del ser autosuficientes, del no tener que importar. Y yo creo que es como quedarse, bueno, ya está, con esto me conformo, cuando lo lógico sería querer exportar, ¿o me equivoco? No es lo lógico, es lo que aplican los países del mundo. Si hablas, Pancho, en estos términos con un japonés, se suicida, se hace un harakiri directamente. Lo lógico es que estemos autoabastecidos. Y el esfuerzo tiene que ser el autoabastecimiento petrolero. Pero el objetivo, volver a exportar 20 millones de metros cúbicos como hace 20 años, que significan hoy 34.000 millones de dólares, sea el doble que lo que da la pampa húmeda. Claro, que uno se pregunta, ¿cómo pudimos ser exportadores y luego ser importadores? Bueno, ese paso atrás, en definitiva. Forma parte de las políticas que se aplican, no de los intereses del sector. Cuando la macroeconomía responde a determinados intereses, ningún sector puede escapar de esas definiciones. Ningún sector corrige la macroeconomía. La macroeconomía condiciona a los sectores. Vaca Muerta no va a salvar al país. Si se salva el país, Vaca Muerta va a ser un resorte muy importante. No existe destino para Vaca Muerta si no tiene destino en la Argentina. Y que Vaca Muerta va a ayudar, no le quepa la menor duda. Pero ese es el problema que tenemos con los economistas que opinan sobre los temas sectoriales y no resuelven el problema de la macroeconomía. Bueno, yo soy un párvulo que está aprendiendo un poco. Pero pregunta muy bien. Y de a poco esto de la economía. Me gustó una palabra que es la revolución química. ¿Pero qué es esto de la revolución química? La revolución química... Del gas, ¿no? Del gas. Empieza con la llamada petroquímica hacia mediados de la década del siglo pasado, donde la Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a todos los productos de nuestra cotidianidad. Todo lo que nos rodea
es de origen hidrocarburífero. Y dada que la matriz mundial se ha ido trasladando del petróleo, la petroquímica, al gas, ahora la llamamos gasoquímica. ¿Y cuál sería tu mensaje a aquellos que hacen la cuenta fácil y dicen, bueno, así como hubo petroquímica, ahora ya tomaron nota de la gasoquímica, pero ya dicen en poco tiempo ya no va a haber gas, o sea que ya vamos a haber pasado a otro tipo de energía, como si eso fuera pasado mañana? Está bien que es un futuro que se puede avisorar, pero ¿cuál es tu visión sobre ese futuro? Es lindo, ¿Cuál cercano es? Es lindo tener un futuro. Es muy importante tener nuevas energías, más limpias, ir adelante, más investigación, más eficiencia. Pero la edad de piedra tiene más de 8.000 años y aún nos tiramos con piedras. Entonces, la industria del petróleo no va a tener una larga agonía como la está teniendo del carbón, que hoy representa un 30 o 40% aún de la estructura energética argentina. ¿Qué va a ser? ¿Muerte súbita? No, todo está impregnado de los derivados de los hidrocarburos, cada vez más sofisticados, cada vez más complementarios y cada vez más cerca del hombre. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con noticias de último momento, ¿no? Sí. La barcaza famosa, en la cual, o a través de la cual, en definitiva, no sé si nos transformamos de importadores en exportadores. Bueno, en el tema de hidrocarburos, exportador e importador, hay que ver el resultado neto. Hay que ver el resultado neto de exportaciones e importaciones. La experiencia que está haciendo YPF en exportar el LNG me parece sumamente positiva, porque algún día vamos a llegar a tener unas fuertes inversiones. Cuando la macroeconomía de la Argentina se resuelva y las inversiones extranjeras aparezcan en serio. Pero es invertir la ecuación, en definitiva. O complementarla. Porque si el país consume 7, produce 5, exporta 8, ya tenemos 1.000 a favor. No se pueden consumir en nuestra refinería todos los diferentes crudos que producimos, pero sí se pueden exportar algunos e importar los que necesitamos para que nuestra refinería nos den los productos que necesitamos. Tenemos que volver a producir petróleo para el autoabastecimiento y en corto plazo, gracias al petróleo de Vaca Muerta, ser exportadores de 20, 30 mil millones de dólares de petróleo. Y eso va a dar vuelta la ecuación económica porque va a ser superior a lo de la pampa húmeda. Me quedo con esa última frase, me encantó. Y con esto, no digo cerramos, porque esto después, mientras las cámaras se apagan, nosotros continuamos charlando y seguimos hablando de la historia universal. La industria petrolera tiene características muy peculiares. Las familias de quienes trabajan en el sector saben bien de lo que estamos hablando. Las jornadas laborales no son como las que conocemos en las ciudades que habitamos. Los turnos de los operarios en los yacimientos son rotativos y pasan mucho tiempo fuera de casa. Es una actividad en la que generalmente se viaja mucho y a veces surge la oportunidad de instalarse en otro lugar. Eso sí, la recompensa es muy buena en comparación con otras industrias. Para conocer las oportunidades y particularidades de la industria energética, conversamos con Matías Guidini, General Manager de la consultora de recursos humanos Guidini Rodil. Estaba tentado, Matías, de tirar este papel, porque me han escrito aquí todos tus títulos, estudios. Este programa se llama Vaca Muerta Energía Argentina. Y en todas las notas, o en casi todas las notas, hablando con geólogos, con ingenieros en petróleo, siempre surge, para mí, uno de los grandes temas, que muchas veces se soslaya porque se considera que lo importante es el oro líquido, el oro negro, etc. Y es el factor humano. Por eso dijimos que menos que hablar con alguien que está dedicado precisamente a capacitar o en todo caso a aconsejar al que quiere entrar, ¿por qué no?, en la industria del petróleo desde el aspecto laboral, se entiende, ¿no? Primero hay consejos técnicos, ¿no? ¿Qué perfiles se buscan hoy y quiénes tienen más oportunidades? Es normal que lo que primero busquen sean los perfiles tecnológicos, ¿no? O sea, por eso claro, los ingenieros en general y los ingenieros de la industria, que son los ingenieros en petróleo, los ingenieros en reservorios, ingenieros en perforación y los geólogos y geofísicos, es el grupo más demandado, ¿no? Más pedido. Y después también hay otros ingenieros como los mecánicos, el ingeniero químico. Lo que uno primero tiene que saber es que si uno estudió esa carrera va a tener muy buenas oportunidades. Pero lo interesante de Vaca Muerta es que no es solamente ese grupo, sino que la explosión es tal que de alguna manera rebalsa hacia otros lugares. Tal vez los perfiles no profesionales, esto es lo interesante a nivel de país, ¿no? ¿Qué quiere decir perfiles no profesionales? Y alguien que tal vez haya estudiado una tecnicatura, un terciario, una escuela técnica, ¿te acordás de las escuelas técnicas? Sí, ¿no? Tiempo atrás,
que son necesarios para los trabajos iniciales como soldadores, supervisores de campo, todo lo que es boca de pozo. Hay ahí una oportunidad para ir. Y después, conforme crece el negocio, ¿no? Vos sabés muy bien, Pancho, que hay proyectos que están en desarrollo, otros en pilotos, pero el resto de la estructura, que son posiciones de compras, planeamiento, recursos humanos, administración, finanzas, empiezan a ser necesarios. Entonces, hay un grupo que no necesariamente tienen que ser ingenieros, que es un poco lo que todo el mundo habla, que también se pueden sumar a la movida, ¿no? Tengo a propósito de eso una inquietud, porque muchos deben decir, sí, es el horizonte que se me abre, Vaca Muerta, la gran oportunidad, voy a aceptar el desafío, voy a Vaca Muerta. Pero resulta que esa persona está casada o por casarse o tiene familia, vive a muchos kilómetros, vive en Buenos Aires o vive en Córdoba o vive en el norte de la Argentina. Debe ser una decisión muy, muy dura de tomar, o por lo menos hay que pensarla mucho, ¿no? Sí, ahí me surgen varias cosas. La gente que no es de Buenos Aires y de alguna manera piensa en su desarrollo profesional, de alguna manera ya tiene decidido moverse de su lugar. Distinto es alguien que tal vez nació en Buenos Aires, que estudió acá y dice, bueno, hay una oportunidad de empleo grande, voy. Eso es lo primero que digo, no es lo mismo cuando vos analizás. Y lo otro es que el combo es completo y hay una parte que atrae mucho, que es la seguridad del empleo, y te diría también una alta remuneración. Económicamente, ¿no? es reconocido que está bien pagado. La industria del petróleo técnicamente se dice paga por arriba de la media. Pero lo otro que decías vos es que es un combo, ¿no? Técnicamente en recursos humanos se llama compensación total. O sea, no es solamente la plata, es el resto de las cosas que vienen. Que en este caso, ¿cuáles son del otro lado de la moneda? Bueno, la ubicación geográfica, que es mucho más lejana, la familia, ¿no? Estar lejos de la familia, ya llega pareja, madre, hermanos, primos. Yo agregaría el clima. Suelen ser regiones duras, vos estuviste. Exactamente. Y después te diría el régimen de trabajo, es un régimen muy duro. La industria del petróleo es un régimen continuo donde no se para. Y más allá de los regímenes de trabajo, se suele arrancar temprano, 7 de la mañana, se trabaja 12 horas. Y te agregaría también la actividad social. O sea, uno se va de un lugar y... La no actividad social. Bueno, de alguna manera, digamos que cambia, ¿no? Claro. Si uno lo mira por positivo, su grupo de trabajo termina siendo su grupo de amigos y está bueno y generás nuevos vínculos, pero también es más acotado. Si es un pueblo chico, si estás en un yacimiento, en un campamento, olvídate del cine. Si es una ciudad más grande, tal vez tenés un solo cine, un restaurante. Digo, todo ese combo, me parece que para alguien que busca el proyecto de ir a Vaca Muerta por el empleo, creo que lo tiene que tener en cuenta. Exactamente. Y como todos, no se puede generalizar, entonces depende de tu situación personal, de qué oportunidades tenés como empleo y decís, bueno, ¿tomo el riesgo o no lo tomo? También quería preguntarte sobre la feliciología, que es un neologismo. Sí. Muchos dirán, ¿qué es esto? Por favor, Matías, explíquese. Asociado a lo que decías vos de trabajar, yo creo que la gente es el motivo por qué uno trabaja, ¿no? Entonces, hay diferentes motivos, nunca es uno solo, pero nosotros decimos es, las nuevas generaciones y cada vez buscan más encontrar sentido y propósito en el trabajo, encontrar pasión. Nadie puede sostener un muy buen desempeño y un alto compromiso si no le gusta lo que hace. Es medio obvio, es como una pavada, pero cuando uno va al día a día y dice, ¿te gusta lo que trabajas? ¿Te gusta lo que haces? Y te dicen, bueno, en realidad me pagan bien, tengo estos beneficios y el trabajo que haces, bueno, más o menos. Algo está fallando. Claro, entonces, cuando hablamos de filosofía es, no sé, mirar a la persona y el cámara que está ahí que te diga, mirá, me encanta lo que hago, lo hago con pasión, lo hago tan contento que lo haría gratis. Claro. Y encima me pagan. Encima me pagan. Disfruto y encima me pagan. Claro, entonces poner la ecuación distinta es, primero el sentido, el propósito, la pasión y el resto va a llegar solo. Lo vas a hacer bien y te van a pagar mejor. Y atado a lo que venimos hablando de Vaca Muerta, yo creo que es un desafío para las empresas atraer a nuevas generaciones a irse al proyecto Vaca Muerta, Anielo, porque tienen otros intereses que solamente la parte económica. O sea, yo creo que va mucho por ese sentido de tal vez estar construyendo un proyecto que va a cambiar el país y eso los puede movilizar. Pero digo, hay que ver cómo atraemos a las nuevas generaciones a este proyecto. Justamente es un país que tiene que cambiar. Sí. Lo laboral concretamente. Yo creo que el punto central acá es cuando arrancaste vos al inicio es el planeamiento estratégico de los recursos humanos. Yo creo que en Argentina falta para el empleo y como tantos otros campos alguien que diga qué recursos humanos necesitamos para el modelo económico de país que queremos. Entonces hay que mirar al futuro, hay que planificar a 15, 20 años vista para tener los recursos humanos que necesitamos, porque si no nos vamos a quedar, como una vez hablaba con alguien también del sector, de un país con petróleo, tenemos que ir a un país petrolero. Es una gran diferencia. Es como pasar del Nacional B
a jugar la final de la Champions, no es lo mismo. Y para eso falta gente. Sé que muchos han tomado buena nota de lo que estuviste diciendo porque sueñan, pero no tienen bien en claro qué puede pasar allí en el sur, allí en Neuquén, y no solo en Neuquén, en todo lo que significa Vaca Muerta, ¿no? Yo iría a prepararse, estar atento, evaluar bien pros y contras, y bueno, si es la oportunidad, tomar el riesgo. Te contamos las noticias de la industria energética más importantes. La refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, se prepara para el petróleo de Vaca Muerta. La apuesta incluye el reemplazo de un horno de 110 toneladas que se fabricó en Mendoza por la empresa IMSA. Su dimensión de 8 metros de alto por 5,5 metros de ancho requirió un traslado especial. La provincia de Neuquén diversifica su matriz energética. Neuquén no solo es sinónimo de Vaca Muerta, sino que están trabajando para pisar fuerte en las energías renovables. Van a abrir el primer parque eólico denominado Vientos Neuquinos 1 y están trabajando en la microcentral hidroeléctrica. Con una inversión de $130 millones, la firma estadounidense de AES Corporation inició la construcción del parque. Está previsto que en el lapso de un año de ejecución se generen entre 600 y 700 puestos de trabajo. Por otra parte, 5 empresas presentaron la oferta en la licitación del gobierno para la construcción de la microcentral hidroeléctrica Ingeniero Pedro Salvatori. Se trata de un emprendimiento multipropósito que busca generar 4,6 megavatios de energía dirigidos a fomentar las actividades turísticas en la zona del norte neuquino. El proyecto se financia con un crédito subsidiado de $15 millones otorgado por el Fondo para el Desarrollo de Abu Dhabi de Emiratos Árabes Unidos. El entusiasmo que genera ver resultados concretos sirve como motor para no aflojar la marcha y redoblar la apuesta. Este primer paso en la exportación de gas licuado debe funcionar como modelo. La barcaza del puerto de Bahía Blanca es solo el principio. Sobre eso hay que trabajar. Todavía queda mucho por hacer, pero los avances deben ser celebrados porque responden al esfuerzo de millones de argentinos. Tenemos a nuestra disposición una gran cuenca que esconde recursos no convencionales de primera calidad internacional. El desafío es enorme. Desde que comenzó esta serie de programas, hemos seguido cada paso que dio la industria del petróleo y el gas en Vaca Muerta. Esta vez nos toca ser testigos de un acontecimiento que dejará su huella en la historia de la energía nacional. Los espero dentro de 7 días, aquí, en La Nación Más.